Hola a todos, muy buenos días. Soy el doctor Arturo Mejoiro Daza. Bienvenidos a la reunión sur, al primer módulo el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profesores, por sus ponencias. Vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la doctora Mercedes Amieva Balmori. Muchas gracias por tu plática. Una pregunta que surgió durante tu presentación fue: ¿cuál es el impacto clínico de la suspensión de la lactancia materna y de la introducción de estos sustitutos de leche a edades tempranas? Hola, buenos días a todos. Es una muy buena pregunta. La realidad es que es más fácil dar fórmula que la mamá esté lactando todo el tiempo, pero la realidad es que estas fórmulas tienen azúcares añadidos. Hay algunas fórmulas que tienen hasta un 28% de azúcares añadidos, tienen más contenido de sodio y también alteran la producción del factor de crecimiento de insulina. Entonces, si el bebé gana más peso, sí, el bebé se ve más gordito, que a lo mejor es lo que a las mamás les gusta, pero al final del día es a través de una fórmula que le está dando algo que no necesitamos, sobre todo a estas edades tan tempranas. Entonces, pues la indicación o la invitación a todos aquellos que nos estén viendo, futuras madres o futuros padres, es que se abogue por la lactancia materna en vez del uso de fórmulas que, lejos de brindarnos algo extra benéfico, pareciera que a largo plazo sí pueden tener consecuencias en la salud del bebé con sobrepeso y obesidad. Okay. Doctora Rocha, buenos días. Buenos días. Buenos días. Oye, pregunta, ¿existe, cuál, el género impacta en la percepción del individuo que vive con obesidad? O sea, Ujú, lo percibe diferente la mujer, el hombre, su obesidad. ujú. O sea, en realidad, vaya, creo que la distinción principal podría tener que ver con que, o sea, la respuesta práctica es sí, porque las mujeres, por puro tema, pues, cíclico, estamos más pendientes de nuestro cuerpo. O sea, como que las mujeres tenemos más comunicación con nuestro cuerpo y estamos más al pendiente, pues, de los cambios todo el tiempo. Y entonces la percepción de los cambios y de las implicaciones que tiene que nuestro cuerpo esté de cierta o tal cual forma, digamos, por decirlo así rápido, simple, sí, por esta razón, ¿no? Pero en realidad, cuando ya estamos hablando de casos de obesidad, o sea, cuando ya en realidad es un tema donde ya es una cantidad de kilos relevante para que podamos decir, bueno, este es el caso de una persona que vive con obesidad, pues en realidad pareciera que no hay diferencia con los géneros. Es decir, la construcción de la obesidad, sí hay una mayor noción en las mujeres por esta comunicación con el cuerpo, pero ya en el momento de estar estacionados así dos personas que viven con obesidad, no tendría por qué haber una diferencia pues en la percepción o en la comprensión, construcción de su obesidad, una diferencia por género, pues en realidad no. Ok. Va. Doctora Huerta de la Torre, buenos días. Gracias por su plática. Pregunta, ¿el nuevo etiquetado que tenemos en la actualidad ha impactado nuestra conducta? Ok, creo que no me voy a adelantar mucho en este tema porque sí es una de las pláticas para este curso del nuevo etiquetado, pero creo que sí hace falta aún mucha educación a la persona porque el nuevo etiquetado sí puede de instancia provocar a lo mejor cierto rechazo a grupo de alimentos o productos procesados, pero hay que tener en cuenta cuál es la cantidad, porque a veces no necesariamente se va a estar consumiendo en base a los 100 gramos que se están utilizando para el nuevo etiquetado, entonces también podría caer en errores, como podría ser a lo mejor algo muy puntual, una crema de almendra o crema de cacahuate, que es el único ingrediente del cacahuate o la almendra, pues no hay que caer con que va a traer exceso de grasa saturada, exceso de calorías, porque puede ser un buen alimento, entonces también ahí es donde va a faltar educación para que el consumidor pueda comprender el nuevo etiquetado, pero
creo que ha sido una buena medida. A algunos sí les va a empezar a generar el rechazo, pero sí va a faltar también educación en que sepan cómo interpretar ese nuevo etiquetado. Ok, va. Gracias. Doctor Leviada, buenos días. Buenos días. Una pregunta que surgió durante su presentación. ¿El individuo que vive con obesidad es un individuo sano, doctor? Bueno, la obesidad actualmente está definida como una enfermedad en sí misma, una enfermedad crónica. Sin embargo, tenemos que reconocer que los marcadores o los elementos que tenemos para clasificar a los pacientes obesos son muy imperfectos. El índice de masa corporal ha mostrado que no nos refleja el estado cardiometabólico de los pacientes de una manera adecuada. Para eso se han desarrollado algunas otras maneras de valorar al paciente obeso, como el sistema de Edmonton o las clasificaciones de lo que se denomina hoy metabólicamente sano o metabólicamente no sano, lo cual pareciera una contradicción cuando hablamos de obesidad, pero es un poquito parecido a lo que sucede cuando hablamos de riesgo cardiovascular en pacientes con dislipidemia, ¿verdad? No es lo mismo un paciente con una elevación de colesterol LDL de 120 en el contexto de un paciente que tiene ya un infarto al miocardio previo o que tiene ya condiciones diabetes o un conjunto de elementos que hace que esa cifra sea muchísimo más peligrosa. Lo mismo sucede con el índice de masa corporal. Por eso es la propuesta de los índices como leptina, adiponectina, para tratar de distinguir a las personas con mayor proceso inflamatorio derivado de la disfunción adipositaria, o utilizar esquemas mucho más sencillos, como por ejemplo que una persona con obesidad, entre comillas, metabólicamente sana, es aquello que tiene, persona que tiene menos de 2 elementos del síndrome metabólico, es decir, 1 o ninguno, comparado con los que tienen 2 o más. Es una manera sencilla de calcular el riesgo y la importancia que tendría reducir peso en una o en otra persona. O sea, estratificar el riesgo. Ok, va. Doctor Nogueira Rojas, buenos días. Buenos días, Arturo. Doc, ¿cómo contribuir a reducir este estigma? Es muy difícil porque está metido en nuestra alma y automáticamente cuando vemos a un obeso entrar por una puerta ya lo estamos catalogando. Pero como todas las cosas que están metidas en el ADN se pueden modificar y siempre decimos lo mismo, la educación tiene que ser el camino. Tenemos que educarnos a nosotros mismos, programas en las escuelas de medicina, en las residencias y luego educar a la población general. No es fácil, pero es indispensable si de veras queremos ser los médicos en general, el sistema de atención a la salud quiere ser un factor importante para disminuir esta epidemia. Ok. Y una pregunta más a la doctora Mieva. ¿Tenemos alguna información del impacto de la pandemia en el sobrepeso y la obesidad? Pues no tengo un dato como tal, pero la realidad es que al inicio de la pandemia sí hubo exceso en el consumo no solo de alimentos, sino también exceso en el consumo de alcohol. Nosotros hicimos un estudio sobre estreñimiento, en donde las cifras de estreñimiento incrementaron, y esto puede ser secundario pues al sedentarismo y también a lo mejor a la baja ingesta de fibra durante la pandemia. Entonces, sí, creo que hay gente que ha sacado lo positivo de esta pandemia, que se puso a hacer mucho ejercicio, pero yo creo que la mayoría de la población migró hacia el otro sector, hacia un mayor sedentarismo y a un consumo de a lo mejor de alimentos no tan saludables, pero sí sería interesante tener esas cifras. Okay. Y doctora Huerta de la Torre, ¿por qué nos encanta lo ultraprocesado? Bueno, hay incluso empresas que se dedican
o sea, a probar estos alimentos al grado que sí sean sustancias altamente apetecibles para el consumidor. Entonces sí es pues la industria alimentaria quien se encarga de provocar este grado de adicción a estos alimentos. Entonces, por eso nos gustan tanto a todos. Sí, es difícil, pero bueno, hay que tratar de romper precisamente como con ese ciclo vicioso de seguir estimulando el consumo de azúcares porque nos va a seguir, como ya vimos, o sea, depletando niveles de glucosa, luego también viene el... Y entonces vamos a estar queriendo otra vez consumir más alimentos, azúcares refinadas, pues carbohidratos refinados. Ok. Doctor Leviada, también preguntaron, ¿existe algún biomarcador en la práctica clínica que pueda utilizar uno para diferenciar un obeso metabólicamente sano de uno no metabólicamente sano? Efectivamente. Ya vimos precisamente que las preguntas iban orientadas a que el cociente adiponectina puede ser utilizado, pero no se mide con frecuencia en los laboratorios clínicos todavía. Entonces, podemos utilizar clasificaciones como la que mencioné hace un rato. Simplemente podemos considerar, algunos autores consideran metabólicamente sano a los pacientes que tienen son obesos, pero tienen menos de un elemento, menos de 2 elementos del síndrome metabólico, es decir, 1 o 0, o bien ausencia de proteína C reactiva elevada o ausencia de hígado graso como marcador de grasa ectópica, que sabemos que puede estar también en los miocitos, en las células beta, etcétera, la glucosidad excesiva. Creo que esos dos elementos son sencillos para utilizar en la práctica clínica. Okay. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a los asistentes por estar aquí en la reunión sur. Vamos a continuar con el módulo 2. Muchas gracias, profesores. Buen día. Buen día.